Bueno, pues es una bendición muy grande tenerle con nosotros en este congreso y queremos hacerle unas preguntas, Pastor Rudy, así relajado. Le dije, me preguntó que si se venía formal, casual o relajado. Pues se vino relajadísimo con esa camisa. Formalmente informal, decía un amigo. Formalmente informal. Muy bien. Bueno, queremos hacer unas preguntas de diferentes tipos. Después de tu conversión, Pastor Rudy, ¿cuál fue el momento más tentador de Satanás en tu contra? Han habido muchos, hermanos. Posiblemente, yo diría, uno de los momentos más difíciles cuando empecé en el ministerio, joven, casado reciente, y empezamos un ministerio evangelístico. Fuimos una noche un fin de semana a una campaña, muy lindo los resultados, mucha gente se convirtió. Y recuerdo que cuando veníamos de regreso hacia la ciudad de Guatemala, yo soy de Guatemala, veníamos de la parte oriental, hubo un momento donde yo sentí que el diablo se había acercado con uno de los miembros del grupo, una joven, y fue un momento que me agarró de sorpresa. Y yo sentí que mi vida estaba como en un hilo muy fino y yo tuve que clamar al Señor en ese momentito. Sentí que el Espíritu Santo reforzó ese hilo y logré, fue una cuestión de segundos, un sentir en el corazón que yo sabía que si yo le daba cabida a eso, la respuesta de la otra persona iba a ser inmediata, ¿verdad? Positiva. Y imagínense, donde uno menos espera, saliendo de una campaña donde yo había sido usado por Dios, muchas personas se habían convertido, y viene una tentación de esa naturaleza. Para mí creo que ha sido una de las cosas, por la sorpresa que te toma. Hay otras ocasiones cuando las cosas van como la rana metida en el agua fría que se va calentando, pero en este caso fue algo, aunque el enemigo venía trabajando, y una madrugada, yo recuerdo un poco antes de eso, el Señor me dijo, me habló la palabra de Cristo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Creo yo que ese ha sido uno de los momentos tal vez más críticos, porque en el ministerio una falla moral es algo que te puede tirar, ¿verdad? Una pregunta más aquí, Pastor. ¿Cuál ha sido la situación más difícil en la que Dios ha glorificado sacándole adelante? Wow. Yo sé que hay muchas, pero hay muchas, de las sí, más hay difíciles. muchas. Nosotros fuimos como misioneros con mi esposa a Rusia en 1997, y la tarea que me encomendaron, yo fui trabajando no bajo un comité latino, sino el departamento de misiones de la Iglesia de Dios de Cleveland, o sea, la organización anglosajona. Nos mandaron como misioneros para ir y establecer un seminario teológico a Rusia. Y yo te contaba que de Acapulco, el congreso, en el año 97, salimos a la Ciudad de México, de allá a Alemania y luego a Moscú. Fue una experiencia muy dura, pero estando ya en el proceso, ya se había establecido el seminario. Mi profesión secular, entre comillas, que ese es un término que no me gusta usar mucho, yo soy arquitecto de profesión. Había empezado la construcción de un edificio, pedía la denominación, me autorizaron $500,000 para empezar la construcción en Moscú en los años 90. Era muy, muy difícil, la economía variaba mucho, pero empezamos. Y recuerdo que yo hice el diseño arquitectónico, pero una compañía rusa, un ingeniero, fue el que empezó a construir. Y cuando íbamos en la primera etapa, habíamos invertido $400,000 ya. El ingeniero viene y me dice: don Rodolfo, así me trataba, don Rodolfo, tengo una noticia mala para usted.
el presupuesto que yo le di no lo podemos sostener, los precios han cambiado mucho, y era cierto, había cambiado. Y me dice, no podemos seguir. Y yo le digo, Leonid Yanovich, denme tiempo, voy a ver qué puedo hacer. Busqué otras alternativas y definitivamente no había. Y el Departamento de Misiones americano me había confiado a mí toda esa cantidad de dinero, y parar esa construcción y detener eso era muy difícil. Y yo recuerdo que me puse a orar y regresé con el ingeniero tratando de reducir la historia, y le digo, Leonid Yanovich, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué aumento me está proponiendo para poder terminar el edificio? Me dice, podemos terminarlo con 1.2 millones de dólares. Y se supone que el presupuesto original era de $586,000 y habíamos gastado $400,000. Y yo dije, bueno, déjeme ver qué puedo hacer. Sabía que no, otros ingenieros me habían hecho una cotización de $3 millones para hacerlo. Y yo dije, bueno, vine a Estados Unidos y llamé al director mundial de misiones, hermano Kerry. Le digo, hermano Kerry, tengo una noticia que no es muy agradable. La situación es esta. Yo soy arquitecto, les pido disculpas a ustedes, pero estamos en un contexto donde yo realmente no sabía cómo trabajaba. La mafia de la construcción en Rusia es algo muy peculiar, y esta es la situación. ¿Y cuál es la situación? Necesitamos 1.2 millones de dólares para terminar el edificio. Y yo se lo dije así, me dice, déjame hablar con el Comité Mundial de Misiones y te aviso. 20 días de clamar al Señor. Y yo dije, tenemos dos opciones, hermano Kerry, le digo. Una, podemos vender el edificio y yo recuperar el dinero, pero vamos a perder nuestro prestigio como denominación, porque estábamos empezando, era la primera etapa en que la iglesia llegaba. O lo otro, que usted crea conmigo que el Señor va a proveer 1.2 millones de dólares. Me dijo, dame tiempo. A los 20 días recibo una llamada. Me dice, Rudy, ven a Cleveland. Llego, me dice, 1.2 millones de dólares, te lo vamos a dar. Y el administrador me pregunta y me dice, Rudy, ¿qué riesgos corremos? Estamos invirtiendo mucho dinero. Y yo le dije, mira, hermano, todos los que puedas imaginarte, esos corremos. Eso que era, y le digo, así es. Dice, no, está bien. Hermano, para gloria del Señor, 1.6 millones de dólares. El día 2 de mayo del 2002 inauguramos el edificio. Está ahí en el sur de Moscú. Son momentos difíciles donde uno se enfrenta a situaciones que pueden acabar con la reputación de uno, el ministerio de uno, de muchas maneras. Y creo que es un testimonio de cómo Dios puede hacer milagros en ese campo. Gracias al Señor. ¿Cuál ha sido su momento más feliz en el ministerio? Hay muchos, de nuevo. Empezábamos nuestro ministerio evangelístico y teníamos un grupo coral. Por cierto, pasamos aquí en el año 80 a una iglesia, Asamblea de Dios, que pastoreaba una hermana, yo no sé qué iglesia sea, ni me recuerdo, pero habíamos empezado el ministerio y llegamos invitados a Panamá con el grupo. Eran 12 muchachos, cantábamos en un coro y yo era el evangelista. Llegamos a una iglesia en Colón, Panamá, 2 días de campaña. Y hermanos, esa iglesia tendría unos 600 miembros, estaba llena. Cuando prediqué el primer mensaje, a los 15 minutos el Espíritu Santo me dice, detente ya, no hay más que hablar. Hago la invitación, 100 personas pasan al altar aceptando a Cristo, hermanos. Y yo, wow, eso no lo había visto yo nunca. Al día siguiente, exactamente lo mismo, en 2 días, 200 personas se entregaron a Cristo. Hermano, uno dice, no importa lo que venga. Sí, eso. Gloria a Dios. Amén. Cambiando un poquito aquí, ¿qué es lo que menos le gusta hacer en el ministerio? No, Está fuerte. está fuerte eso.
¿qué es lo que menos me gusta hacer en el ministerio? Es difícil decirlo, hermano, porque yo disfruto todo lo que estoy haciendo. Hubo un tiempo, hermano, que orar y leer la Biblia era difícil. Parece mentira, ¿verdad? Pero como lo dijiste tú, lo dijo hermano Betanzos, que hoy en la mañana me lo mencionaste, hermano, que leemos la Biblia para prepararnos para mensajes. Pero orar y entrar en comunión con Dios a nivel personal, donde trasciendes el compromiso ministerial, es algo que es difícil y a veces no te gusta. Hace 3 años empezamos a pastorear, hermano Víctor está acompañando aquí la iglesia en Dallas, se llama el Alfarero Ministries, y al llegar yo percibí que en la propiedad que había, tenemos una propiedad grande ahí, había una especie de fortaleza espiritual. Sí, yo diría que sería la mejor palabra, un espíritu que estaba ahí. Y de llegada yo propuse a los hermanos un ayuno y empezamos yo todavía no estaba de pastor, llegué para asistir al pastor que salía y yo empecé a sentir eso. Los hermanos, el pastor renunció, los hermanos en la iglesia tenían la oportunidad de buscar otro pastor, decidieron invitarnos a nosotros y lo primero que yo sentí que debía hacer era proclamar ayuno y oración. Y fuimos de 1 día, a 2 días, a 3 días. Ahora cada mes, al principio del mes tenemos 3 días de ayuno y oración. Y yo he sentido un cambio personal en el sentido de la posibilidad de conectarte con Dios, mucho más fácil. Yo creo que es una de las cosas que menos nos gusta hacer a veces. Porque una cosa es prepararnos para el mensaje. Yo vengo acá y yo estoy diciendo, Señor, úsame. Los hermanos están pagando un boleto para traerme acá y están esperando algo de mí. Pero mantener la vida espiritual, y es donde vemos el fracaso de muchos ministros, en ese terreno personal donde tú tienes que batallar. Puede hacer que esa sea una de las cosas más difíciles, exactamente. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres, si los tiene? No los tengo. Me gusta tocar la guitarra. A mí me fascina en los tiempos libres, cuando yo he trabajado mucho, hermanos, en el ministerio a nivel internacional y he tenido la bendición de estar en muchos países. Fuimos al Congreso de Evangelistas, seguramente David estuvo ahí, en 1983, de Billy Graham, en Ámsterdam. Yo era un chaval, un jovencito todavía, y me escapé un día y me fui al Museo Municipal de la ciudad de Ámsterdam. Ahí está un lienzo de 6 metros por 6 metros de Rembrandt que se llama La Ronda Nocturna. Yo lo había visto en mis estudios de arquitectura en unas filminas que la profesora nos presentó. Hermano, me pasé 2 horas ahí contemplando eso. O ir al museo de la Reina Sofía en España y ver Guernica, o al Museo del Prado creo que está. Realmente me gusta eso, disfruto el arte. Me llevé a un compañero de las Bermudas que era líder de misiones y fuimos a Westminster Abbey en el centro de Londres. Y él me decía, Rudy, vamos ya, por favor. Yo decía, dame otro poco de tiempo, hermano, disfrutando la arquitectura gótica. Una joya. Entonces, realmente eso lo disfruto en mi tiempo libre. Ver arte, ver arquitectura, disfrutar. Música también me encanta mucho. Tengo un artista adentro. ¿Tiene un artista? Sí, pero no funciona. Bueno. El artista no tiene mucha capacidad. Sí. Sí. Sabiendo lo que sabe ahora, ¿qué se diría a sí mismo cuando comenzó el ministerio? Que debería de cuidar más a la familia, a los hijos. La filosofía del ministerio ha cambiado en los últimos 20 años, pero en la época, David menciona de esa época donde venimos, la idea era Dios, ministerio y familia. Era clásico, hermano.
conforme fui estudiando sobre consejería familiar y la situación, uno se da cuenta que realmente es Dios, tu iglesia principal, el santuario más sagrado que tienes, tu familia y la iglesia. Pero cuesta mucho eso. Yo creo que enfocaría eso en forma mejor. Muchas veces le he dicho, Señor, perdóname, no entendía eso. Y gracias a Dios, el hermano Betanzos testificaba sobre su hijo. Cuando nos enfrentamos a eso, hermano, especialmente los varones, que se nos van y se nos van. Y estás tú en Rusia educando chicos ucranianos y rusos de la edad de mi hijo, que estaba muy alejado de Dios. Y uno dice, yo cambiaría eso. Perdón. Son cosas difíciles, pero gracias a Dios, la misericordia de Dios los recoge. Hablábamos de eso el otro día. Y yo creo que, hermanos, cuidar a los hijos es algo muy importante. Gracias a Dios, y ahora mi hijo crecido, los nietos asistiendo a la iglesia. Yo digo, wow, qué tremendo. Comprometido con la iglesia. Él asiste a la iglesia y todo. Y siempre he creído que él tiene un ministerio de parte del Señor. Pero a veces le ponemos tanta cabeza al ministerio. Y en el pastorado especialmente. El pastorado lo absorbe a uno totalmente. Y muchos de los pastores, yo ahora estoy pastoreando y no tengo hijos conmigo, es una bendición, pero cuando los chicos están pequeños, uno a veces comete ese error. Y yo creo que los padres aquí, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, la empresa, el trabajo y todo, descuidarlos a ellos es un precio muy alto que se paga. Pastor Rudy, ¿cómo podemos impactar a nuestro alrededor en medio de un mundo que cada vez cree menos en Dios? Wow, eso requiere una conferencia completa, hermano. Yo creo que una de las cosas que yo insisto mucho en mi congregación es trascender la experiencia cúltica. Lamentablemente, y la pandemia supuestamente nos iba a traer lecciones muy importantes. Lamentablemente la gente ha tergiversado y ha tomado la oportunidad que Dios nos dio de regresar a la experiencia personal y al vivir la iglesia en casa, y se ha quedado en casa y ha dejado de entender el concepto de la adoración corporativa que 1 Corintios habla del apóstol San Pablo. Pero yo creo que una de las cosas que yo encuentro más perniciosas en el cristianismo actual es la falta de compromiso con una vida diaria. Nos hemos vuelto culteros, o sea, nos emociona la iglesia, perdón que lo diga, hermano, pero la iglesia se ha vuelto un teatro, un lugar donde venimos a exhibiciones de cantantes, y lo hablo así, aquí estamos en un contexto de familia, si se está transmitiendo, que me perdonen los que lo hacen, ¿verdad? Pero ¿cómo mantener esa fe que resiste a todo, que se vive en las trincheras, no en las mesas de negociación? Yo comparo eso, en el culto estamos aquí, nuestra adoración es corporativa y el Espíritu Santo se mueve ahí, pero cuando estamos solos, hermano, cuando estamos en esos momentos, en el trabajo, en la familia, y poder trascender la dimensión cúltica de la fe y poder declarar como Elías declara, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es fundamental. Yo creo que nos estamos volviendo una iglesia que dependemos demasiado del culto, y un culto que ha cambiado, porque los que tenemos tiempo de estar sabemos que la moda ahora, el pastor es un CEO, la iglesia es un teatro donde si no tenemos luces y no tenemos humo y el cantante no saca la hilaridad de la iglesia, no va. Hay un menosprecio de la palabra y la predicación expositiva, y nos hemos vuelto entretenedores, y la predicación más popular ahora no es la expositiva, sino la narrativa, y estamos formando cristianos débiles. Y hermanos, tenemos que reconocerlo, estamos para mí enfrentando hoy uno de los embates culturales
más fuertes en contra de la fe, más fuerte que nunca. Y ya no es un asunto de que no lo percibamos, está ahí, hermano, en la televisión, la media, TikTok, todas las aplicaciones de los jóvenes, nuestros jóvenes están siendo invadidos y nosotros no estamos produciendo un cristianismo que resista en las trincheras. Wow. Brevemente, Pastor Rudy, ¿cuáles son para ti las características de un hombre de Dios? Hoy en la noche vamos a empezar a hablar de eso. Entonces, otra pregunta mejor. ¿Qué consejos puedes dar para luchar por tu familia? Fíjate, es muy interesante que el miembro de la única iglesia que había pastoreado hasta ahora que vuelvo a pastorear la iglesia que estoy, yo dejé 30 años de pastorear porque estuve en el liderazgo, tú sabes que mucho de visiones y otro, educación, etcétera. Esta hermana me dijo algo muy interesante, me dice, mi hijo se ha apartado de Dios y yo vivo peleando con él. Y el pastor donde ella estaba antes le dijo algo, hermana Hilda, usted está peleando contra su hijo, pelee con el que está detrás de él, el que lo está obligando a hacer lo que está haciendo. Y eso como pastor yo aprendí algo que me iba a ayudar mucho en el caso de mi hijo, porque yo mucho tiempo estuve tratando de arguir con él y de pronto me di cuenta que no era el punto, sino empecé a decirle, Satanás, tú estás limitado, tú no puedes hacer en mi hijo nada más de lo que mi padre te permite. Yo lo dediqué a él un día y él pertenece al Señor y tú no puedes pasar más allá de ello. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que aplicar la fe. Me gusta mucho escuchando al hermano Betanzos esa practicidad en el mensaje, es decir, en la vida real, cómo hacer que nuestra familia esté resguardada. El otro elemento que yo quiero decirles, hermanos, que lamentablemente lo perdemos nosotros. Aprendimos en casa. David conoció a mi viejo, a mi padre. Mi padre era un hombre muy particular, pero jamás, de los jamases, en lo que yo tengo noción de vida, nosotros dejamos de hacer el culto familiar. Tremendo, hermano. Y por eso digo, en la pandemia se pudo recapturar eso y lamentablemente lo hemos perdido. Claro, los horarios, las situaciones cambian, pero en casa nunca, que yo recuerdo en mi memoria, faltó el orar y leer la Biblia. Y mi teología básica se formó en ese contexto. Y yo me ponía a pensar, y es otra de las cosas que yo cambiaría, es decir, ¿por qué no lo replicamos nosotros? Y el problema que, si ustedes ven generacionalmente, se dice que la segunda generación ministerial siempre va a superar a la primera, pero la tercera generación corre el peligro de perderse totalmente. Y esa es una cosa que estamos viendo en nuestra familia. Hermanos, nosotros tenemos ya mi padre, nosotros somos la segunda generación, nuestros hijos, hermanos. Gracias a Dios yo me sentí tan feliz de mi hija menor, yo le contaba al hermano Betanzos, fue ordenada, ministro ordenada en la iglesia nazarena, en el mismo rango ministerial que yo tengo en la iglesia de Dios. Y decía, wow, hay esperanza. Pero es una lucha que tenemos, es una lucha, y yo creo, hermanos, que tenemos que pelear contra el enemigo por nuestra familia, orar por ella, clamar por ella, resguardarla espiritualmente, especialmente cuando los muchachos llegan a la adolescencia. Los que tienen niños pequeños de 0 a 7 años, crítico, fundamental, de 7 a 12 años, una etapa de cambios, pero cuando los chicos llegan a la adolescencia es el resguardo espiritual y lo que les enseñamos va a fructificar. Yo creo que, yo diría eso, hacerles a ellos claro que temer a Dios es la clave de todo, pero un temor que no está basado en miedo sino en amor a Dios, amar a Dios por encima de todo, y eso resguarda a nuestra familia y la protege. 3 preguntas más, Pastor Rudy. ¿Con qué personaje de la Biblia te identificas? Honestamente me gusta David. Pues a mí me gusta José mucho, ¿verdad? Pero David, porque fue un hombre que no encontró obstáculos cuando Dios estaba con él.
que tuvo que pelear contra muchos complejos que a veces tenemos que pelear nosotros. Algunos teólogos dicen que David era un bastardo porque lo tenían allá. Cuando insistías, Isaí, ¿dónde hay? Samuel decía, Isaí, ¿tienes otro? Ah, sí, está el chico allá. Y lo mandan a llamar. Ese escoge. Y luego llega al campo de batalla y Eliab, su hermano mayor, dice, eres un entrometido, ¿qué vienes a hacer? Siempre te están metiendo donde no debes. Y Saúl lo menosprecia y dice, ¿cómo tú pretendes? Si mira tu tamaño, mira, tú eres un bebé a la par de este hombre. En ese momento, déjeme contarle, le dio su currículum vitae. Dice esto y esto y esto. Y cuando se enfrenta al gigante, no se intimida ante el gigante. El gigante le dice, vienes a mí con palo y con piedra, ¿acaso soy perro? Yo voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Y la respuesta de David es impresionante. Es una seguridad en Dios, que dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado. Y yo voy a dar tu cuerpo y el de los filisteos. Va más allá. Y con una onda y una piedra, en el poder del Espíritu se enfrenta. Entonces, a mí, a veces, hermanos, nos enfrentamos en el contexto del mundo a gigantes entre nosotros. Cuando llegamos a Rusia, sin saber el idioma, sin saber la cultura, con una oposición de los hermanos que nos recibieron férrea por 4 años, era durísimo, hermano. Enfrentar la temperatura, 20 grados bajo cero. Y yo vengo del país de la eterna primavera, Guatemala. David me gusta porque si Dios está con nosotros, Pablo lo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces podemos derrotar gigantes, y hay muchos gigantes que se presentan en la vida. Entonces, en ese sentido, David me gusta. ¿Cuál sería el consejo más importante para transmitir a la siguiente generación? Dream big. Sueña grande en Dios. El cielo es el límite. Yo se lo digo mucho a los niños y a los jóvenes. En el contexto hispano donde nosotros estamos, hermano, la ciudad de Monterrey es una ciudad conocida por su tecnológico, por su industria, por todo. Y los chicos que crecen aquí crecen en un ambiente positivo. Yo veo muchos regiomontanos en Dallas trabajando, llegan, establecen empresas. Es una ciudad que transmite ese espíritu. Pero nuestros chicos hispanos en Estados Unidos crecen en un ambiente donde son de segunda categoría, algunos son indocumentados, sus padres no hablan inglés, ellos tienen que luchar contra muchas cosas. Yo les digo, chicos, si Dios está con ustedes, no hay límite, ustedes pueden ir hacia arriba. Y yo estoy constantemente a los chiquitos, yo dedico todos los domingos 10 minutos. El mensaje que yo predico a los adultos lo resumo. Pedí, gracias a Dios, Superbook me dio permiso y en nuestras transmisiones transmitimos pedazos de las producciones de Superbook, y basado en eso yo hablo con los chiquitos. Es impresionante, hermano, el cariño que esos niños me tienen y están atentos ahí escuchándome, y yo digo, invertir en ellos, que el pastor le dedique a ellos 5 minutos, 10 minutos exclusivamente, y me voy en inglés, hermano. Mi inglés no es lo mejor, pero igual, y con los niños, que es cosa seria, ¿verdad? Y está abierto a la gente, y yo digo, Señor, dame, porque algunos se vienen unas preguntas tremendas, hermano, o a veces actitudes que uno tiene que controlar. Pero mi mensaje a esa generación es, niños, ustedes van a ser presidentes, ustedes van a ser congresistas, no el que levanta la basura, no, piensa en grande. Porque si Dios está contigo, puedes hacerlo. Y a mí me gusta mucho transmitir eso, porque yo creo que hace mucha falta el que la generación que viene se supere. En Dios podemos lograrlo. Ese es mi... Sí. Amén. Y una pregunta más, ¿hay algo que le gustaría haber hecho y todavía no ha podido hacerlo? Sí. Mi esposa siempre me ha seguido, siempre. Y yo doy gracias a Dios por ella, porque sin ella no podía haber hecho todo lo que hemos hecho juntos. Víctor está aquí, mi esposa no le gusta el púlpito, ni le interesa ser la líder de las damas. Mi esposa tiene su lugar y la gente la respeta por eso.
Pero un día me dijo, yo quiero que seamos misioneros en Israel. Así que ahí, yo no sé cuándo va a ser, espero que no esté con un bastón para ir a Israel. Pero una de las cosas que yo le digo, Señor, me gustaría por lo menos tomar un sabático, 6 meses, y darle a ella el único lugar donde haya sentido un llamado claro, es ir a Israel. Y hemos estado 5 veces allá. Y nos invitaron, hermano, teníamos la oportunidad de ir a Israel. Y yo no sentí que era el tiempo. Pero le digo, Señor, dame esa oportunidad mientras todavía tenemos la energía y ya lo pueda disfrutar, de ir a Israel y estar trabajando ahí por lo menos unos 6 meses, un año. Estuvimos así a punto de, antes de llegar a Dallas, y estuvimos orando. Yo típicamente no hago esto, hablé con el líder de la denominación y me dijo, Rudy, tremendo, podemos. Pero un alemán, amigo mío, que empezó su ministerio en Israel, en Jerusalén, la Iglesia de Dios tiene una casa en el Monte de los Olivos, hemos estado ahí muchas veces, lindo lugar. Uno baja caminando a pie al Getsemaní y sube caminando al muro antiguo. Y nos ofrecieron ese lugar en un tiempo, y ahora yo lo estaba pidiendo, y me encuentro a este amigo, me dice, le digo, ¿cómo estás, Paul? Bien, dice, estamos contentos que estamos regresando. ¿A dónde? Le digo, a Jerusalén. No era el momento. ¿Cuándo será? No sé, el Señor sabe, pero yo espero que el Señor me dé esa oportunidad de llevar a mi esposa a un lugar donde ella siente que le gustaría ministrar. Y la gente le dice, pero ¿no le da miedo las bombas? No, sí. Yo ahí me siento, eso está en el tintero, está pendiente. Amén. El Señor les conceda su deseo. Amén. Pastor Rudy, un privilegio, una bendición muy grande tenerle aquí con nosotros, y ya lo vamos a disfrutar en las conferencias. Vamos a un aplauso al Señor por su vida. Muchas gracias.